¿Sabías que incluso los reinos más sagrados ya fueron sacudidos por intrigas internas y conspiraciones silenciosas? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los momentos más tensos de la historia del Reino de Jerusalén, la conspiración de Guy de Lusignan, un episodio que amenazó no solo la estabilidad política, sino también el propio futuro de las cruzadas. Con el rey Balduino IV cada vez más debilitado por la lepra, surgía un vacío de poder y en él las ambiciones se inflamaban. Entre esas figuras ambiciosas, Guy de Lusignan se destacó. Con encanto, alianzas estratégicas y osadía, ascendió rápidamente a los círculos más altos de la corte. ¿Pero sería su ascenso un golpe de suerte o el resultado de una conspiración cuidadosamente tejida? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo Balduino, aún marcado por la enfermedad, demostró una fuerza política impresionante ante esta amenaza interna. Te vas a sorprender con la astucia, los dramas y los destinos que se cruzaron en este capítulo fascinante de la historia medieval. En el siglo XII, el reino latino de Jerusalén era una fortaleza cristiana incrustada en tierras hostiles del Oriente Medio. Fundado después de la Primera Cruzada, el reino enfrentaba amenazas constantes, tanto de enemigos musulmanes como el creciente poder de Saladino, como de divisiones internas. Gobernado por nobles venidos de Europa, el reino dependía de alianzas dinásticas frágiles y de la fuerza de su liderazgo para sobrevivir. En medio de ese escenario turbulento, Balduino, diagnosticado aún joven con lepra, ascendía al trono, desafiando límites físicos y políticos. Su enfermedad, sin embargo, arrojó incertidumbre sobre la sucesión y abrió espacio para ambiciones ocultas en el seno de la corte. La conspiración de Guy de Lusignan germinó en un momento de gran vulnerabilidad para el reino de Jerusalén. Balduino, a pesar de su vigor político y militar, veía su cuerpo debilitarse de forma irreversible. Ante la necesidad urgente de garantizar la continuidad dinástica, la corte buscó un aliado confiable para casarse con Sibila, hermana del rey y heredera legítima. Así, Guy de Lusignan, un caballero francés de linaje noble pero reputación controvertida, fue elegido. El matrimonio entre Guy y Sibila, celebrado a mediados de la década de 1170, parecía inicialmente una solución prudente. Sin embargo, pronto surgieron tensiones. Guy demostraba impaciencia, arrogancia y, según cronistas como Guillermo de Tiro, una ambición desmedida. Su postura autoritaria alejaba a varones influyentes y creaba divisiones dentro de la nobleza del reino. En poco tiempo surgieron rumores de que Guy no pretendía solo ser consorte, sino anticipar su ascenso al trono. Balduino, aún lúcido y atento a pesar de las limitaciones físicas, percibió la amenaza. En 1183, al constatar la incapacidad de Guy para liderar el ejército durante una campaña contra Saladino, el rey tomó una decisión drástica. Destituyó a Guy del cargo de regente. En su lugar, Balduino nombró un nuevo heredero aparente, su sobrino Balduino V, hijo pequeño de Sibila con su primer marido. Guy, lejos de resignarse, comenzó a tramar entre bastidores. Su alianza con la poderosa facción de los cortesanos de la alta corte lo mantuvo influyente. Muchos nobles, temiendo la fragmentación del reino tras la muerte inminente de Balduino, veían en Guy una figura capaz de mantener una apariencia de unidad. Así, se formó una red de apoyo que, aunque disfrazada de lealtad, ocultaba una voluntad clara de usurpar el poder antes de la muerte del joven rey. Mientras tanto, Balduino, ya prácticamente incapacitado para gobernar directamente, buscaba estrategias para impedir que Guy de Lusignan tomara el control absoluto. Con la ayuda de aliados leales, como Raimundo III de Trípoli y el maestre de la Orden de los Hospitalarios, el rey arquitectó medidas para proteger la sucesión del reino,
y garantizar que el liderazgo futuro no recayera en manos de un hombre que tantos consideraban inepto. La tensión entre Balduino y Guy escalaba. Intrigas, presiones y alianzas inestables definían la atmósfera de la corte de Jerusalén en ese periodo crítico. Balduino, aún debilitado, luchaba por preservar su legado, mientras Guy y sus partidarios aguardaban el momento oportuno para actuar. Con la salud de Balduino en constante declive, la lucha por el poder se intensificaba. El rey, consciente de que no sobreviviría mucho tiempo, organizó la coronación de su joven sobrino aún en vida. En una ceremonia realizada en 1183, el pequeño Balduino V fue proclamado correy, en un intento de asegurar una transición legítima y alejar definitivamente la amenaza representada por Guy de Lusignan. A pesar de esta maniobra, Guy no retrocedió. Apoyado por una facción poderosa dentro de la nobleza y contando con la influencia de su esposa, Sibila, continuó conspirando. Sibila, determinada a proteger los intereses de su marido y el futuro de sus hijos, se convirtió en pieza clave en la estrategia de legitimar a Guy. La tensión se transformó en un juego de paciencia e influencia, mientras Balduino intentaba administrar el reino por medio de regentes y consejeros de confianza. El rey, cada vez más debilitado, acabó siendo forzado a delegar el gobierno cotidiano a Raimundo de Trípoli, uno de los pocos varones que aún gozaban de su total confianza. Sin embargo, la división dentro de la corte era irreversible. De un lado, los partidarios de Raimundo y de los defensores de la joven dinastía; del otro, los aliados de Guy y Sibila, ansiosos por asumir el control total tras la muerte del rey. En 1185, Balduino falleció, dejando el trono en las frágiles manos de Balduino V. Aún niño, el nuevo rey era gobernado por un consejo de regencia, pero su posición era extremadamente vulnerable. Guy de Lusignan y Sibila aprovecharon la situación inestable para fortalecer sus redes de apoyo. Cuando Balduino V murió prematuramente en 1186, la crisis sucesoria estalló de manera inevitable. Sin un heredero claro y sin el liderazgo fuerte que Balduino había representado, la facción de Guy y Sibila se movió rápidamente para asegurar el trono. En una maniobra audaz, Sibila fue coronada reina y inmediatamente después de su coronación, colocó la corona en la cabeza de Guy, convirtiéndolo en rey de Jerusalén. Así, la conspiración de Guy de Lusignan alcanzó su objetivo, el poder máximo en el reino. Sin embargo, la manera en que llegó al trono generó divisiones profundas y resentimientos que pronto tendrían consecuencias catastróficas para Jerusalén, para los varones latinos y para el futuro de las cruzadas. La inestabilidad interna abriría camino para la victoria de Saladino en Jatín y enseguida para la pérdida de Jerusalén, siendo un precio terrible a pagar por las ambiciones desmedidas plantadas en los pasillos del poder durante los últimos años de Balduino. La conspiración de Guy de Lusignan no fue solo una lucha por el poder, fue un hito en la ruina del reino latino de Jerusalén. Balduino, aún asolado por la lepra, luchó con todas sus fuerzas para proteger su reino de la división y de la incompetencia. Su visión política y su coraje personal resistieron hasta el límite final, pero infelizmente las fuerzas de la ambición y de la intriga acabaron prevaleciendo tras su muerte. Guy de Lusignan, coronado por medio de la alianza con Sibila, no poseía ni el respeto de los varones, ni la habilidad necesaria para enfrentar los inmensos desafíos que surgirían. En pocos años, el reino que Balduino había sostenido con tanto esfuerzo caería en manos de Saladino, cambiando para siempre el equilibrio de poder en el Oriente Medio. Si te gustó esta historia de coraje, intriga y tragedia, no olvides dar like al video, dejar tu comentario con tus impresiones y suscribirte al canal para acompañar más episodios de la fascinante vida de Balduino y de las cruzadas. Hasta la próxima.